Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast UroConnect de la Sociedad Colombiana de Urología. El día de hoy trajimos un invitado muy especial y que nos va a enseñar cosas muy importantes para nosotros. Es Néstor Gómez, es abogado y magíster en responsabilidad civil de la Universidad Externado, especialista en economía de la Universidad Javeriana y es asesor en responsabilidad médica y gerente de Core, una empresa del grupo Escare. Él amablemente aceptó nuestra invitación para acompañarnos, enseñarnos y aclararnos algunas dudas legales comunes que tenemos cuando nos enfrentamos los urólogos en la práctica diaria a los pacientes. Lo que nos llevó a plantear este capítulo de este podcast fue precisamente que como cirujanos nos enfrentamos a una serie de desafíos legales que pueden influir en nuestras decisiones clínicas y en la forma en que interactuamos con nuestros pacientes. Por esta razón, desde cuestiones de consentimiento informado hasta complicaciones intraoperatorias, el panorama legal en ocasiones puede parecer para nosotros muy abrumador. Entonces, Néstor nos va a guiar a través de este complejo laberinto legal con su amplia experiencia y conocimientos, y estoy segura de que nos va a proporcionar información valiosa, respuestas claras a todas nuestras preguntas. Bienvenido, Néstor, ¿cómo estás? Doctora Estefanía, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de en qué momento vean ustedes este podcast. Para mí, en lo personal, para la Sociedad Colombiana de Anestesiología, para Core, pues es un agrado poder compartir este espacio con ustedes. Muchas gracias a la Sociedad Colombiana de Urología por esta invitación y bueno, esperemos que las personas que nos escuchen puedan tener de esta pequeña conversación una información que pueda ser útil. Si por utilidad entendemos la capacidad que les podamos brindar de tomar mejores decisiones, es obviamente vinculado con la posibilidad de disminuir ese riesgo jurídico que hay siempre inmerso en el ejercicio profesional. Definitivamente sí, lo que queremos es como que esto nos ayude a hacer cambios en nuestra práctica diaria que nos protejan legalmente. Inicialmente quería preguntarle cuáles son las causas más frecuentes de demandas a médicos y cirujanos. Yo siempre he considerado que en esa respuesta hay, digamos, la necesidad de hacer una explicación multicausal. Las demandas, al final, si uno trata de revisar y pudiera de alguna manera recomponer una experiencia alrededor de las demandas que hemos defendido en la sociedad, encuentran un factor común y es que hay una enorme frustración del paciente. Al final es un detonante emocional que antecede la formulación del reclamo. En todos los casos los hay. Esa frustración, doctora Estefanía, puede provenir de muchas causas. Una de esas causas que parece transversal en todos los procesos que hemos llevado en la sociedad colombiana tiene que ver con un deterioro de la relación médico-paciente. Eso pudiera ser de alguna manera transversal, pudiera explicar la mayoría de los casos donde se presenta una reclamación contra el talento humano en salud. Luego, por supuesto, habrá que identificar en cada caso una sumatoria objetiva que tiene que ver con la presentación de un evento. Además del deterioro de la relación médico-paciente, debe haberse presentado un evento. Este evento uno pudiera categorizarlo como un evento adverso o un riesgo inherente y podría de alguna manera explicar entre la sumatoria de ambos elementos por qué se presenta la reclamación. Entonces, eventualmente podrá haber un evento adverso, prevenible o no, o un riesgo inherente al procedimiento que pueda explicar cuál es la reclamación puntual que hay. Es importante en esa pregunta, doctora Estefanía, hay algo, y es que la mayor cantidad de reclamaciones que nosotros tenemos en la oficina tiene que ver primero con reclamaciones, digamos, que se radican ante los tribunales de ética. Es el mayor volumen, digamos, de lo que tenemos, probablemente porque es relativamente sencillo reclamar o poner una queja contra un profesional de la salud en un tribunal de ética. Y la segunda, en su orden, tal vez pudieran ser aquellas reclamaciones que tienen que ver con la indemnización de los perjuicios. Entonces, en esa segunda ítem de reclamación, la lesión, la presentación del evento adverso es un elemento importante para poder definir por qué los pacientes reclaman. Entonces, estaríamos hablando básicamente de la sumatoria de dos eventos. ¿Qué tanto prosperan esas demandas, uno? Y dos, ¿cómo nosotros como médicos podemos controlar un poco las cosas con los pacientes para que no se salgan a que el paciente piense que está rota la relación médico-paciente o lo lleve a tomar decisiones, por ejemplo, de una demanda? Mira, esa pregunta sí que es interesante porque, digamos, hay que buscar una explicación a un comportamiento humano complejo. Alrededor de cualquier decisión, incluyendo la de demandar, hay un comportamiento humano y el comportamiento usualmente es complejo y, si se quiere, impredecible, ¿no? En la medida en que las motivaciones subyacentes de una reclamación son, de alguna manera, difíciles de contemplar. Pero yo diría que en términos generales, las personas somos la sumatoria de tres cosas: de la realidad, de la percepción y de los recuerdos.
todos somos eso. Y en medicina, digamos que hay estudios, por ahí está Daniel Kahneman, que acaba de fallecer, un premio Nobel de Economía, que habla mucho sobre los recuerdos. Pero en general las personas somos lo que experimentamos, somos como lo percibimos y somos como lo recordamos. Sobre la realidad que tiene que ver con formas de anticipar y disminuir el riesgo de demanda, uno tiene que seguir mejorando todo lo que, digamos, ustedes, para lo cual ustedes están bastante bien entrenados, ¿no? La seguridad del paciente, las listas de chequeo, los 5 correctos, la comunicación en esa cerrada, todas estas estrategias que de alguna manera han demostrado su eficacia en disminuir la incidencia y prevalencia de eventos adversos, sigue siendo algo que va a seguir sirviendo para efectos de contener el riesgo de reclamación. Pero también, como usted señala, hay un tema con la percepción. Es que no solamente es cómo lo experimenta, sino cómo lo percibo yo. Y eso, de alguna manera, es más difícil de controlar para el médico porque no está acostumbrado a tratar de lidiar con percepciones subjetivas, ¿no?, del paciente o con sus propias expectativas que están fincadas por información que ustedes no pueden controlar. Entonces, por ejemplo, el paciente que entra por Google y de alguna manera se preinforma para efectos de tener una consulta o una intervención quirúrgica, eso está por fuera del control de ustedes. No solo de Google, o sea, muchas veces los pacientes vienen con información de cómo le fue al vecino con esa intervención en particular, o es que tengo una amiga que tuvo ese cáncer y entonces le pasó esto, y vienen como, a mí me parece que a veces toda esa idea que traen prediseñada en la mente es muy difícil de cambiar, ¿no? Es muy difícil de controlar. Y por eso digamos que hay un insustituible en la relación médico-paciente que es el trato humanizado. Por eso al final, digamos, insisto en que más allá de que se controle la técnica, ese trato humanizado afecta positivamente la percepción, pero yo quiero insistir en algo sobre lo cual hay buenos estudios sobre eso, afecta sobre todo los recuerdos. Por ahí decía García Márquez, la vida no es la que uno vive, sino cómo la recuerda y cómo la recuerda para contarla. Y esa capacidad del paciente de contarse las historias sobre la experiencia que vivió es absolutamente determinante en un comportamiento humano indescifrable y difícil de predecir que tiene que ver con las reclamaciones. Ok, entonces digamos que la recomendación para nosotros para tener una relación médico-paciente buena, que es como la base de todo según veo yo, para pues evitar que los pacientes tengan malas percepciones y demás, sería, digamos, en consulta manejar la información ¿cómo? El consentimiento informado realmente es un elemento de humanización, porque el consentimiento lo que pretende desde su origen, desde su propia filosofía y concepción, era corregir una asimetría. Esa es la lógica del consentimiento informado. El consentimiento informado no está diseñado para que el médico se exonere de responsabilidad. El consentimiento informado está para humanizar una relación inherentemente asimétrica entre el paciente que no sabe y tiene que tomar una decisión y el médico que sabe pero cuyas consecuencias no las asume él, ¿no? Entonces, digamos que volver a la lógica del consentimiento informado como un elemento de humanización que lo que pretende es corregir la asimetría y empoderar al paciente para que en ejercicio de su libertad pueda tomar una decisión informada es sin duda, pero de lejos, el elemento que más podría ayudar a corregir algo que tenemos, digamos, de fondo y es cómo se deterioran las relaciones médico-paciente cuando no hay una correcta información. Y es que si ustedes lo miran, son demasiadas anomalías, digamos, en el consentimiento informado, en la práctica hay muchas anomalías. Primero, no se da la información, o sea una información ininteligible. Y miren que de esto hemos aprendido todos. La primera función del lenguaje, digamos, articulado es transmitir información, transferirla. Si esa función no se cumple, algo estamos haciendo mal. Y los profesionales pecamos mucho de eso, tanto los médicos como los abogados. Luego hay que descender esa información porque si no se está transfiriendo con el propósito absolutamente innegociable de corregir la asimetría y permitirle al paciente decidir en libertad, entonces ahí no hay un trato humano de base. O sea, si lo que estamos haciendo con el consentimiento informado es recoger firmas, el trato es deshumanizante desde el comienzo y es difícil corregirlo posteriormente. Es decir que lo que usted nos recomienda en principio, pues no solamente en consentimiento informado quirúrgico, sino al informarle, por ejemplo, al paciente de una patología que está sufriendo, es que lo hagamos en términos entendibles para una persona no médica. Eso sería lo primordial. Es que es fundamental no sacrificar la función de la comunicación, que es transferir la información. Pero ahora yo le hago una pregunta. Si yo me siento, le explico al paciente, el paciente firma el consentimiento informado después de ser realmente informado, y el paciente después quiere decir que nadie le explicó. O sea, para mí es suficiente legalmente para defenderme, porque lo he visto en casos de colegas, de amigos, que el paciente alega que nadie le explicó. O sea, ¿qué es más importante? ¿La palabra del paciente que está diciendo, a mí no me explicaron?
o un documento firmado por el paciente que demuestra en teoría que sí se le explicó? Separaría dos elementos. Uno tiene que ver con la relación humanizante alrededor del consentimiento informado y otro que tiene que ver con la discusión judicial sobre el consentimiento informado. Son fenómenos distintos, muchas veces convergentes, pero son distintos. Con respecto al tema judicial, ¿qué pasa? Cuando una persona reclama, digamos, por ejemplo, porque él aduce que no hay consentimiento informado, al final termina siendo un tema de prueba. Esa prueba, que es una prueba documental, pues hace de alguna manera manifestación de que en efecto el consentimiento informado sucedió. Ahora, bien puede pasar que ese es un tema, digamos, que tiene cierta complejidad, que pueda existir el documento y no haya consentimiento informado. O puede que no haya documento y sí haya consentimiento informado, porque el consentimiento informado, doctora Estefanía, es un asunto más de fondo que de forma, que al final lo que importa es que, por ejemplo, en procedimientos programados no hay ninguna justificación para que el consentimiento aparezca minutos antes de entrar. No tiene ningún sentido, precisamente porque se trata de un procedimiento programado. Eso es muy importante. O sea, el consentimiento tiene que ser fechado y con hora sí o sí de la consulta en la que se le propone al paciente el procedimiento quirúrgico. Se dio la respuesta. Si se hace, no sé, se perdió, no lo firmó, yo lo tengo que reimprimir. Eso pasa mucho en cirugía, en la vida real, ¿sí? La jefe viene y le dice a una doctora, no aparece el consentimiento, el paciente no lo trajo, lo dejó en la casa, X, y yo lo imprimo 5 minutos antes de la cirugía porque al paciente se le quedó, por ejemplo, no tiene el mismo valor. Dos recomendaciones, digamos, sobre esa pregunta. La primera recomendación, que es sin duda de las más importantes, es ¿cuándo se informa? Mire, para que usted sepa si usted tiene un consentimiento informado en condiciones, tiene que responderse 6 preguntas. La primera pregunta es ¿qué informo? La segunda pregunta es ¿quién lo informa? Porque si informa el que no tiene el deber de información, está cometiendo un error que lo puede exponer luego ¿a quién se informa? Que parece una pregunta obvia, pero no es tan obvia porque está el tema de los menores de edad y está el tema de las personas en condición de discapacidad cuya respuesta es compleja. Tenemos ¿cuándo se informa? Que es una pregunta también relevante para efectos de definir el tema médico-legal, digamos, de responsabilidad y cumplimiento de la norma. ¿Cómo se informa y dónde se registra? Si ustedes son capaces de responderse a esas 6 preguntas y la respuesta es correcta, usted tiene un consentimiento informado en condiciones. ¿Al dónde se registra? Voy con una pregunta que se me va. Listo. Yo le explico al paciente, le voy a operar la próstata, esto y esto, los riesgos son tales, fírmeme acá. Y yo en ese momento en la consulta prequirúrgica escribo, se da información al paciente acerca del procedimiento, riesgos y posibles complicaciones, paciente entiende y acepta lo anterior, es lo que yo siempre escribo y cierro la historia clínica con eso. ¿Ese es el dónde? ¿O debo informarlo en otro lugar? Listo, bien, súper. ¿Cuándo debe informarse? Sin duda, se debe informar desde el mismo momento en el que se define la opción de tratamiento. Y esto es particularmente relevante cuando se trata de procedimientos programados. Yo debo insistir que no tiene ningún sentido que haya un procedimiento programado cuya opción de tratamiento ya ha sido definida con días, semanas o meses de antelación y haya un consentimiento informado, ¿no? Con minutos antes del procedimiento. No tiene sentido. O bien porque no se dio la información previa o porque a pesar de que la dio, usted solo dejó el registro minutos antes del procedimiento, que pueden ser 2. Entonces, siempre ténganlo en cuenta. Usted definió opciones de tratamiento y dio la información. Ahora, ¿dónde lo registra? Lo ideal no, además es mandatorio por ley, es que debe haber doble registro del consentimiento informado. Y esto la ley lo exige. Debe haber un registro en historia clínica, porque si ustedes se devuelven, mucha gente no lo lee, pero si ustedes se devuelven a la ley 23 del año 81, que es el Código de Ética Médica, pues ahí se define que de la información brindada se deberá dejar registro en la historia clínica. Eso es lo primero. Entonces, usted está cumpliendo con lo que dispone la norma. Yo tengo que dejar un registro de historia clínica, no solamente llenar el formato, que el formato luego aparece como un anexo de historia clínica que es producto de la resolución 1995 y resoluciones posteriores que tienen que ver más con los estándares de habilitación. Son 2 temas distintos. Y entonces es muy importante dejar la nota en la historia clínica desde el mismo momento en el que se define la opción de tratamiento y, por supuesto, tener el documento institucional de consentimiento informado que cierra la llave. Ya tengo, digamos, ambos documentos que me sirven para poderlo probar. El consentimiento informado se puede probar a través de cualquier medio de prueba. Puede ser la documental de la historia clínica, la documental del anexo de historia clínica, que es el que usualmente conocemos, pero incluso podrían haber testimonios para probar que en efecto el paciente recibió la información y consintió. Yo sí quiero que las personas que nos escuchan hoy tengan en cuenta algo, y es que cuando uno no registra está renunciando a un derecho. ¿A qué derecho está renunciando? Al derecho a defenderse de un lado, pero a probar que yo hice algo y que eso que hice lo hice bien. Ese es un derecho que ustedes tienen. Cuando ustedes registran, están ejerciendo un derecho, no cumpliendo
es un deber. No quiero que me malinterpreten. Claramente es un deber el registro. Sí. Pero visto desde otra óptica, están renunciando a un derecho y es a poder aprobar que hicieron algo y que eso que hicieron lo hicieron bien. Luego yo, la verdad, si estuviera en los zapatos de ustedes, que llevo unos años ya defendiéndolos, yo jamás y bajo ninguna circunstancia renunciaría a un derecho que tengo, que es un derecho que está asociado y es inescindible al registro. Claro, y la historia clínica es como la demostración de que sí se hizo, es la única forma que usted tiene de demostrar que lo hizo finalmente, ¿no? ¿Cuáles son los elementos básicos, doctora? Así como usted diga, esto no puede faltar, que debe incluir un buen consentimiento informado. Sobre esa pregunta vamos a hablar entonces de una pregunta y una respuesta. ¿Qué se informa? Que es complejo. Pero lo primero que hay que informar en el consentimiento informado es la condición. Yo les voy a poner un ejemplo del día con un síndrome de Dupuytren que nos pasó en la oficina, cuando lleguemos al final. Pero primero que hay que informar es la condición. Pues, ¿qué es lo que tengo? Esa es la primera pregunta que el paciente tiene. Si a mí me dicen que tengo cálculos en la vesícula, yo quiero saber qué es eso. Si a mí me dicen que porque tengo las manos amarillas y que eso es una ictericia, yo quiero saber eso qué es. Si yo tengo un síndrome de Dupuytren, pues yo quiero saber qué es. Es lo primero. Sin esa fase, ya le voy a contar por qué es tan complicado no empezar por ahí, no hay consentimiento informado. Okay. No hay consentimiento informado si el paciente no entiende lo que tiene. ¿Listo? Entonces, en el consentimiento debe estar implícito el diagnóstico, debe estar escrito el diagnóstico sí o sí. Claro, bueno, porque es que el diagnóstico es lo que garantiza la idoneidad. Porque recuerde que la idoneidad de un procedimiento de tratamiento es la correspondencia entre el diagnóstico y el tratamiento. Ok. Claro, Listo. entre la condición clínica y el tratamiento. Ya vamos a ver con el síndrome de Dupuytren qué pasa. No es de urología, pero es importante. Lo siguiente es que si ya tengo un diagnóstico, no, luego ya obviamente hay unos antecedentes, tal, pero vamos a hablar exclusivamente de qué se informa. Si ya tengo un diagnóstico, lo siguiente, hagamos el ejercicio aquí entre los dos. Si yo ya tengo un diagnóstico, usted como paciente, ¿qué quisiera escuchar? Ya me dijeron, usted tiene una enfermedad X, dígame una enfermedad. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento? Eso aparece en todos los... Tiene que explicarse las alternativas. Claro. Cosa que le digo, en una proporción importante de casos no están. Okay. Aparece una vez el tratamiento que ustedes sugieren. Y eso es un problema porque si el paciente no conoce alternativas, lo que estamos es sometiendo al paciente a una disyuntiva. O hace lo que yo digo o no hace nada. Okay. Y eso ya afecta el proceso de consentimiento informado. De hecho, la Corte siempre ha dicho, entre más alternativas, más información. Ese es el primer punto. Condición diagnóstico, clínica. alternativas. Luego, ¿usted qué quisiera escuchar? Listo, mire, hay 20 alternativas. Ya, o sea, la que yo escoja cómo se hace, ¿no? Claro, entonces, listo. De esas alternativas, señor Juan, lo que es idóneo, digamos, de cara a su condición es esta. Listo, entonces ya tenemos la cirugía. Ya tenemos una alternativa. De eso, ¿qué vendría? 3 elementos que son muy claros. Los riesgos, los beneficios y las consecuencias. Que para mí es muy importante, ya le voy a decir por qué. ¿Qué es un riesgo? Y ya le voy a decir que es un riesgo informable. Entonces, un riesgo, si uno puede hacer una definición aquí rápida, es una contingencia futura incierta de la cual se conoce una probabilidad de ocurrencia. Eso es un riesgo. Puede suceder o no, y hay una tasa estadística para eso, ¿cierto? El siguiente punto corresponde a los beneficios, porque recuerde que es indelegable el paciente hacer los juicios de conveniencia. Él es el que define entre riesgos y beneficios si aceptan el procedimiento, luego el beneficio tiene que estar de alguna manera implícito en el consentimiento. Okay. Y el tercero, la consecuencia. Entonces, a alguien normalmente ahí le traslado la pregunta. Si yo le digo que hay una diferencia entre riesgo y consecuencia, ¿cuál cree usted que es la diferencia? No, las consecuencias serían como como las condiciones que va a tener a largo plazo secundarias a la cirugía, ¿no? Si entendemos que el riesgo es una contingencia incierta, una contingencia futura incierta, de la cual se conoce una probabilidad de ocurrencia, si yo le digo a usted que le voy a hacer una laparotomía exploratoria, la cicatriz es una contingencia incierta futura de la cual se conoce una probabilidad de ocurrencia. Siempre va a suceder. Entonces no es un riesgo. Entonces la cicatriz, que nos pasó en un caso, el paciente se quejaba mucho de eso, porque le dijeron un riesgo de la laparotomía de la cicatriz. Entonces él, como es lógico entenderlo, él dijo, puede ser que no me dé. Y puede ser que no me quede. Y cuando estábamos en el proceso, nosotros le decíamos, pero señor, es que en todas las laparotomías queda una cicatriz. Pues eso no fue lo que me dijeron, a mí me dijeron que era un riesgo. Entonces, una diferencia en la consecuencia y otra cosa es el riesgo. Y eso es pareciera, perdónenme, una algulería, pero no lo es tanto, porque para un paciente es muy distinto tomar una decisión sobre algo que puede ocurrir o no, con ciertas probabilidades, a tomar una decisión sobre algo que sí ciertamente va a ocurrir, ¿cierto? Okay. Eso es una cosa. Ahora, cosa distinta, doctora, es que la cicatrización sea queloide, por ejemplo. Eso sí es un riesgo, porque puede ocurrir o no, no a todo el mundo le ocurre. ¿Cómo podemos plasmar en el consentimiento informado
pues cosas que suelen ser muy impredecibles y que tienen o que se presentan en menos del 1 o 2% de los casos, ¿cómo podemos hacer eso para tener aún así un consentimiento informado completo? Primero tiene que ver con algo que ya al que llegaré, que tiene que ver con el riesgo informable, y el otro tiene que ver con el riesgo previsible, porque el riesgo previsto, de alguna manera, a mi juicio, hace un análisis que se contextualiza con base de análisis de un caso particular. Es decir, en este caso, ese riesgo fue o no previsto. Porque si uno se apegara al concepto de previsible, probablemente entraría, ¿no?, en un escenario, digamos, por lo menos de una enorme ambigüedad, porque ¿qué se puede ser previsible en un mundo, por ejemplo, donde estamos con las tecnologías de la información? Si yo pregunto aquí, saco mi celular y pregunto, síndrome carotidio cavernoso en cirugía maxilofacial, 1 o 2 casos me van a salir. Sí, claro. Con toda seguridad. Luego, el síndrome carotidio cavernoso, que ya volveremos a un caso que tuvimos en la oficina sobre eso, pudiera ser algo previsible, pero puede ser no previsto, porque de acuerdo al caso particular, no estaba asociado como inherente a las condiciones particulares del paciente y a las condiciones particulares de esa intervención en particular. Hay una sentencia por ahí, creo que es, perdónenme si el maestrado no es, pero para ustedes es irrelevante, creo que es Arturo Solarte, que dice, mire, cuando se trata del riesgo, el deber de información no puede llegar hasta el punto de obligar al médico a informar todas las consecuencias, incluyendo aquellas situaciones absolutamente extraordinarias, porque realmente dentro del consentimiento informado lo que queremos es que la persona reciba una información que puede ser considerada relevante de cara a que el paciente pueda consolidar la voluntad de someterse al tratamiento. Digamos, y con eso la Corte ha despejado que las situaciones extraordinarias no corresponden, digamos, a la lógica que califica el riesgo como informable. Yo he puesto en consideración 2 criterios, el criterio de la gravedad y el criterio de la frecuencia. Yo informaría aquellos riesgos graves que pueden amenazar la integridad psicofísica del paciente, que le pertenecen al procedimiento, aunque no sean frecuentes, y aquellos que sean frecuentes, digamos, tienen una altísima probabilidad de ocurrencia, aunque no sean graves. Y con eso, de alguna manera, porque al final uno tiene que justificarlo, ¿no? Como todo en la vida, parte tiene que ver con la justificación. Digamos, yo, ¿por qué informé uno u otro? Debe haber una razón para ello. Y para mí los 2 criterios son la gravedad y la frecuencia que pueden utilizar ustedes para filtrar, ¿no?, esa información que puede ser, digamos, que puede superar, digamos, con creces la capacidad del médico incluso, porque también él cómo hace para saberlo todo, es decir, ahí hay un tema relevante desde el punto de vista de las dinámicas del mundo contemporáneo y también para el paciente. Entonces ahí hay 2 elementos que pueden ser utilizados, yo creo que pueden ser de utilidad para ustedes. Si yo estoy en un procedimiento quirúrgico programado con una intención de tratamiento definida, pero un hallazgo intraoperatorio, por ejemplo, me cambia la conducta. Le voy a poner un ejemplo específico. No sé, voy a hacer una RTU de próstata, empiezo la RTU de próstata y en la cistoscopia inicial me encuentro con un tumor de vejiga. Yo tengo que resecar ese tumor de vejiga antes de operar el tumor, hacer la cirugía benigna de próstata. Pero eso es algo que yo no puedo predecir si el paciente antes de la cirugía no ha sido llevado a una cistoscopia, que no a todos se les hace cistoscopia por obligación. ¿Qué hago? Salgo y le digo a los familiares, hola, me encontré con un tumor vesical, ¿me dejan resecarlo? ¿Sí? O sencillamente informo en la historia clínica que me encontré con este hallazgo intraoperatorio que me cambia la conducta quirúrgica, que debo hacer otro procedimiento y con eso es suficiente para justificarlo y no tener un riesgo legal. Yo siempre incluiría en mi consentimiento informado esa posibilidad. Algo así como, señor Juan, considerando la naturaleza de la intervención que vamos a ejecutar, es posible o probable que nos encontremos con un hallazgo intraoperatorio, lo que eventualmente nos obligaría a variar, minimizar o modificar el plan de tratamiento inicialmente planteado. Por este consentimiento informado, usted nos autoriza a ajustar el plan de tratamiento de acuerdo a los hallazgos intraoperatorios que se consideran de alguna manera imprevisibles. Listo. A mí particularmente siempre me causa molestia, sé que es ilegal, que hay una sentencia que dice que los pacientes no nos pueden grabar sin nuestro consentimiento, ni los pacientes ni los familiares, pero quisiera que usted nos aconsejara, para no dañar la relación médico-legal, de qué manera podemos decirle a esos familiares o a esos pacientes como, venga, no me grabe porque es ilegal y yo no se lo he permitido y no me siento a gusto con eso. ¿Cómo se hace? A ver, el tema de la grabación es un tema complejo. Yo no soy penalista, pero esto nos pasa mucho. Infortunadamente es algo que pasa mucho y hay dos consideraciones. La primera es sobre si eso es legal o no es legal, y ya les cuento qué opinión tengo yo. Un penalista probablemente mejor formado que yo en esa área tengo una opinión distinta.
Y lo segundo tiene que ver con para qué se pueden utilizar esas grabaciones. Lo primero, creo que sí es un delito, sancionado con multa, hasta donde recuerdo el Código Penal. Y segundo, que esa prueba no debería, digamos, ser avalada por los jueces para efectos de acreditar la responsabilidad civil, porque aquí no estamos discutiendo la comisión de un delito, digamos, de cara al médico, sino a una prueba que se utiliza en una reclamación, por ejemplo, buscando una indemnización. Yo creo que esa prueba no deberían validarla dentro de los procesos. Muchas veces los pacientes no nos graban pues pensando en eso, ¿no? Sino más bien como en mostrarle a la esposa o al hijo lo que dijo la doctora, ¿sí? Pero digamos que nosotros, como usted mismo lo dice, muchas veces ejercemos de forma defensiva. Entonces, yo por lo menos prefiero que no me graben, ¿sí? Yo creo que yo doy la información lo suficientemente clara en consulta como para que no se requiera hacer ese tipo de cosas. Pero entonces yo sí podría decirle a los familiares y a los pacientes, venga, lo que está haciendo es ilegal y pues por favor le pido que no lo haga. Pues ahora pensando desde el punto de vista de no romper la relación médico-paciente, como que señalarle de entrada lo que usted está haciendo es ilegal, suena muy poco amigable y eso inmediatamente. Yo lo que sí sugeriría, y es una recomendación que damos, es, mire, por la comodidad suya y la mía, yo les pido el favor que no graben, digamos. Bastaría con eso. La mayoría de las personas estarían de acuerdo en que es incómodo ser grabado, digamos. Sobre todo sin autorización. Ok, listo. ¿Es legal o es ilegal que demos conceptos por WhatsApp? O sea, si a mí me escribe un paciente como, mire doctora, es que me está doliendo tal cosa, o estoy sangrando, o tengo una secreción, o lo que sea, uno muchas veces se contiene para dar conceptos porque tiene la percepción de que esto puede ser ilegal o puede traerle problemas. Si el paciente, por ejemplo, uno lo aconseja pues mal, porque no lo está viendo, no lo está examinando y el paciente se complica, si eso puede terminar en un problema legal. A ver, para hacer simplemente en contexto, en Colombia hay 3 modalidades de prestación de servicios: intramural, extramural y telemedicina. O sea que luego está clarísimo que prestar servicios de salud solo se puede a través de esas 3 modalidades y usted necesita estar habilitado para eso, ¿cierto? La ley y una resolución que, si la memoria no me falla, es 2654, establecen 2 actividades de telesalud que no son modalidades de prestación de servicios, sino actividades de telesalud que se llaman teleapoyo y teleorientación. Luego, es perfectamente posible que uno haga orientación, y la palabra es orientación, a través de WhatsApp, digamos, se puede, o a través de teléfono, una llamada. Lo que sí es cierto es que el médico debe reconocer los límites de lo que puede hacer con base en esa interacción mediada por tecnologías de la información. Uno de los límites más claros, doctora Estefanía, con respecto a ese punto en particular, tiene que ver con que a través de teleorientación no se puede prescribir. Punto. Ok. Aquellas personas que no están en capacidad de decidir, de eso hablamos un día en otro podcast que hicimos, por ejemplo, de vasectomía. ¿Qué pacientes considero yo que no están en capacidad de decidir? Eso incluye niños, ancianos, personas con deterioro cognitivo, pacientes con enfermedades psiquiátricas, o realmente a quienes cubre esa definición de paciente que no está en capacidad de decidir y que me pueda firmar la hija o el papá o un acudiente. Ese es un tema súper relevante. De hecho, acaba de salir, la descargué anoche, debo decir que no me la he leído, por supuesto. Pero acaba de salir una sentencia de la Corte que hace una precisión muy importante en Colombia que nosotros hemos venido defendiendo hace un par de años, que es que hay una diferencia enorme entre la capacidad y la autonomía. Pero lo cierto es que autonomía al final termina siendo, de alguna manera, una capacidad que las personas tienen de comprender una información, pero sobre todo de determinarse con base en la información que ha sido previamente comprendida, es decir, de ser coherente con la comprensión de la información que me han brindado y poder determinarme con base en ello. Entonces, lo que importa al final es que yo esté hablando con un paciente autónomo, no con un paciente capaz. Y eso hay una diferencia enorme, porque las capacidades en Colombia están más asociadas al reconocimiento, digamos, que la ley le da a ciertas personas para que puedan ejecutar ciertos actos sin la necesidad de mediación o intervención de terceros, como por ejemplo celebrar un contrato. Celebrar un contrato sí es un tema que depende de la capacidad. Una persona menor de 18 años no tiene capacidad para contratar. O sea, no tiene la capacidad, eso ya lo llamamos como capacidad de ejercicio. Pero en temas de medicina, esa capacidad que corresponde al reconocimiento de efectos jurídicos para ciertos actos no es relevante en la atención de salud. Lo que es relevante en la atención de salud es que está hablando de un paciente autónomo. Entonces, fíjense que, por ejemplo, en medicina pueden haber pacientes menores autónomos y no autónomos, que es la condición, digamos, relevante de cara a la obtención del consentimiento informado.
Entonces, ¿qué sería un paciente menor de edad autónomo? Pues un paciente que, no obstante su minoría de edad, es capaz de comprender la información y es capaz de determinarse con base en la información que se brinda. Lo mismo pasa, y es muy importante, con los pacientes que tienen alguna discapacidad. Tiene que ver con el hecho de reconocer que todas las personas en condiciones de discapacidad son capaces. Esa es la primera concepción, y eso en Colombia está marcado por una ley del año 2019. Todas las personas en Colombia, a partir del año 2019, se consideran capaces. Okay. Ahora, el segundo problema con respecto a las personas en condición de discapacidad es si son autónomos o no. Igual, nuevamente, con el tema de los menores. Entonces, una discapacidad puede ser una discapacidad física, en cuyo caso el problema de la manifestación de voluntad y preferencias es irrelevante. Una persona que tiene problemas para la movilidad, no tiene problemas para manifestar su voluntad y preferencias, luego no debería ser de ninguna manera descartado de la ecuación y obviamente de él obtenido el consentimiento informado. Pero la barrera también puede ser comunicacional. Es un sordomudo, por ejemplo, o las personas ciegas. Es un problema en cómo recibo la información y luego cómo esterilizo mi voluntad. Cuando hay una barrera comunicacional, es importante que el profesional de la salud haga algo que la norma denomina ajuste razonable. Que el ajuste razonable implica tomar, obviamente, unas medidas que nos ayuden a superar la barrera. Entonces, en el caso de los ciegos, pues uno puede, o las personas con discapacidad visual, pues uno puede pensar o tener unos consentimientos que de alguna manera superen esa barrera, o, por ejemplo, leer el consentimiento informado. Ahora, si uno hace un ajuste razonable, tiene que dejar su nota de historia clínica. Nosotros en neurología vemos muchos pacientes ancianos, ¿sí? Entonces pasa mucho que les explica uno tanto al paciente como al familiar y entonces la hija dice, yo firmo, papá, ¿sí? O sea, o mi papá no puede firmar, o venga, yo le ayudo porque a él se le dificulta. En ese caso, ¿es válido que si yo escribo en la historia clínica, por ejemplo, se explica paciente y familiar, quienes entienden y aceptan lo anterior, firme el familiar? Gran pregunta, porque vamos a la tercera, que esa es la tercera discapacidad, que es la discapacidad de carácter cognitivo. Ya decimos, las físicas, que no tienen problema en la manifestación de voluntad y preferencias, pacientes autónomos. La discapacidad comunicacional, que no afecta la autonomía, pero sí la forma como se exterioriza la voluntad y preferencias. Y la discapacidad cognitiva, que puede afectar ambas, ¿no? Porque puede afectar tanto la autonomía como la capacidad de exteriorizarlo. Entonces, frente al tema, digamos, de las discapacidades de orden cognitivo, la norma nos habla, así como nos habla de ajustes razonables, también nos habla de apoyos. Ese familiar que llega ahí es técnicamente un apoyo. Legalmente eso es un apoyo. Y el apoyo precisamente se encuentra no para sustituir la voluntad del paciente, sino para apoyar, ¿no?, y asistir al paciente en la manifestación de voluntad. Entonces, dos recomendaciones ahí: tengan en cuenta que ese familiar es un apoyo y luego dejen registro de cómo ese apoyo asistió al consentimiento informado, pero ojo con convertir la excepción en una regla, y es que la excepción es sustituir el consentimiento y la regla es obtenerlo directamente del paciente, incluso en esa lógica que habla del consentimiento asistido. Entonces hay que tener cuidado con eso, no puede quedar la historia clínica como el hijo tomó la decisión por el padre simple y llanamente, porque eso implicaría de alguna manera convertir la excepción en regla. Pues ya le quitamos mucho tiempo, de verdad, le damos muchísimas gracias por haber venido. Nos enseñó muchas cosas valiosas que seguro nos ayudarán a hacer las cosas mejor y de una forma más consciente para evitar asuntos legales. Les doy a ustedes también muchas gracias por conectarse, por escucharnos. Si quieren más contenido como este, suscríbanse y opinen y nos sugieren temas, por favor, en las diferentes plataformas en donde pueden escribirnos. Nos vemos en el próximo episodio. Nuevamente, muchas gracias. Doctora Estefanía, muchas gracias a ustedes, a la Sociedad Colombiana de Neurología, muchas gracias. A todas las personas que nos acompañaron, que van a ver el capítulo, muchas gracias. Sus comentarios, su retroalimentación, espero haber podido brindar alguna información que sea de utilidad, y de nuevo muchas gracias por la invitación. Y que vuelva, porque seguro de acá van a salir muchísimas preguntas para que nos volvamos a reunir. Volveremos. Muchas gracias.